Buenas noches, colegas. ¿Me escuchan, verdad? Vamos a compartir las diapositivas y pues sin antes ir para nuestra diapositiva número, ¿cuál era la diapositiva que estaba en cuestión? ¿Esta? No, esta, sí, esta. Vamos a compartir esta. Estamos desde la diapositiva actual. Colegas, me están escuchando, ¿verdad? Profe Judith, profe Ariel, si me están escuchando, profe Sí, Katy. listo. Buenas noches, lo escucho perfecto. Bien, muchas gracias, profe Judith. Saben, ayer bueno, el día sábado estábamos con este dilema de qué diferencia fundamental se menciona entre mezclas y compuestos. Y pues la respuesta nos decía que era el inciso C, si conservan o pierden sus propiedades individuales. Entonces, ha habido una mala interpretación. C dice si conservan. Si conservan los compuestos, los reactivos, si conservan sus propiedades, entonces es una mezcla. Si pierden sus propiedades individuales, es una combinación, ¿no? ¿No? O compuesto, es un compuesto, en realidad una combinación, ¿ya? Em, Esa era la única variación o la interrogante que no habíamos podido en ese momento analizar. Entonces aquí mismo dice en el lado izquierdo, dice compuestos, sus componentes pierden sus propiedades individuales, ¿no? Eh, como estas respuestas están en base al texto, se maneja eh, el mismo lenguaje, el mismo léxico del texto, pero debemos nosotros analizar y luego también seguir investigando y fundamentando nuestras respuestas con otros textos, ¿ya? Ahora, ya una vez que se ha subsanado ese interrogante, voy a volver a compartir, pero espérenme, colegas, voy a compartir desde la diapositiva que nos corresponde hoy, que son los métodos de separación de las mezclas. Eso vamos a compartir. Aquí dice presentación, vamos a compartir en este momento. Ujú. Ya, está bien, lo pueden ver, ¿no? Presentación con diapositivas desde la diapositiva actual, ya. Ahora vamos a ver. ah, Es que no he dejado, creo, de compartir. Enseguida vamos a ir a ello. Vamos a salir y ahora sí, vamos a compartir. Ya. Que había abierto varias pantallas y al abrir varias pantallas, pues abrí la que no era la correcta. Aquí. Ya. Ahora sí, estamos en los métodos de separación de las mezclas y por favor quisiera que me ayuden. Si se observa y si no se observa, me digan, por favor. Métodos de separación de las mezclas. Ahora, estos métodos de separación de las mezclas se basan en diferentes propiedades, ¿no? ¿Sí? En la, en las propiedades
de las sustancias. Puede ser en las propiedades físicas, también propiedades químicas, ¿ya? Estos métodos de separación. Por ejemplo, ahora está faltando la gasolina y nosotros se supone que somos un estado productor que tiene petróleo y produce también gas natural, y a veces uno se pregunta, ¿no? Pero ¿y por qué no se produce la gasolina? ¿Por qué no hay diésel? Y para ello se debe de destilar, ¿sí? Hay unas torres de destilación, pero que son enormes y para separar los diferentes compuestos del hidrocarburo, ¿sí? De los hidrocarburos o del petróleo sacamos los diferentes cortes. ¿Qué propiedad física es la que se usa o la que se toma en cuenta o el factor principal para la separación por destilación? Es la temperatura de ebullición, ¿ya? De los diferentes compuestos que existen en el petróleo. Por eso, para separar las mezclas se utilizan esas diferentes propiedades entre los compuestos que existen en una mezcla. Ahora, vamos a recordar que la mezcla es la combinación de dos o más sustancias que conservan sus propiedades individuales. No están cambiando nada, nada, para nada. Por ejemplo, un vaso con agua y azúcar, una cucharilla, por efecto, ¿no? Estamos moviendo, estamos aplicando una fuerza y lo que hacemos es disolver el azúcar en el agua, porque es soluble, ¿verdad? Soluble en agua, la sacarosa. Así que vemos una sola fase, pero una fase y esa mezcla es homogénea. Luego, si queremos separar, lo que hacemos es evaporar, ¿verdad? Evaporar el agua y nos quedamos luego con la sacarosa. Y ese es un método de separación. Ahora, ¿cómo obtenemos el azúcar? Si vamos a hacer secar, obtenemos nuevamente azúcar, ¿verdad? No está cambiado, no es otro tipo ni siquiera de azúcar, es el azúcar sacarosa. Y el agua también por evaporación, ¿sí? Si nosotros lo recibimos en un recipiente frío, vamos a obtener también agua, no agua oxigenada, ni ácido sulfúrico, ni ningún hidróxido, porque pues no ha habido una reacción química, solamente se ha separado por un método físico. Así que las mezclas, recordamos, colegas, nos pueden eso preguntar en el examen de ascenso. ¿Qué es una mezcla? Y nosotros respondemos, sabemos que es la combinación de dos o más sustancias que conservan sus propiedades individuales. No hay una transformación química, solo es una unión física. ¿Y cuál puede ser el ejemplo? El que nosotros todo el tiempo respiramos, una mezcla. El oxígeno con el nitrógeno es el aire. Sabemos que dos partes de oxígeno, o no, perdón, dos partes de nitrógeno con una parte de oxígeno forman el aire. También ha habido así una pregunta en el examen de ascenso, las proporciones de nitrógeno y oxígeno en el aire. Dos partes de nitrógeno y una parte de oxígeno. Y en porcentajes, ¿cuánto sería, colegas? ¿Cuánto sería en porcentaje? 33,3 sería, ¿no? Si dividimos entre 3 el 100% y sería entonces 66,6% de nitrógeno y el restante de oxígeno. Otro ejemplo de la vida diaria para acordarnos en el examen de ascenso sería el agua con la arena, ¿sí? Cuando llueve, nosotros vemos
en las calles, pues que, ¿no? Fluye el agua y también se encuentra la arena. Y vemos que hay una mezcla de ambas sustancias, pero por evaporación también se separa. Por evaporación ya no está el agua o por filtración también y luego se encuentra solamente la arena, ¿verdad, colegas? Ahora vamos a recordar sobre y hablar sobre los compuestos. Los compuestos o el compuesto, ¿no? Si nosotros queremos hablar así de forma individual, es una sustancia formada por la unión química de los elementos, ¿no? Los elementos se unen mm, de una forma fija. O sea que, por ejemplo, en el agua, vamos a volver a mencionar, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno forman el agua, ¿sí? Ese es el compuesto agua, sea sólido, sea líquido, sea vapor o gas. El agua tiene esa composición. Ese compuesto agua contiene esa relación entre átomos, pero enlazados. Existe una unión química, un enlace entre ambos y se forman diferentes ángulos entre los átomos que conforman el agua, ¿no? Es una proporción fija. Esta proporción fija da lugar a esa formación de esa sustancia con propiedades distintas a sus componentes originales. El oxígeno, por ejemplo, que se encuentra en el agua, tiene propiedades físicas y químicas diferentes a la del agua, así como también el hidrógeno tiene propiedades diferentes a la del agua, ¿no? Eh, Ahora, a ver, a ver, vamos a recapitular. Principales diferencias y características entre mezclas y compuestos. ¿Cuál es la unión? ¿Cómo es la unión de una mezcla? La unión es física. La unión de un compuesto es química. La separación, ¿cómo se separa? Por la mezcla. La mezcla se separa por métodos físicos que ahora vamos a desarrollar. Por eso dice nuestro título, métodos de separación de las mezclas. Eso es lo que dice, ¿verdad? Eh, Ahora, colegas, eso es lo que nos dice. Y la separación de los compuestos es por métodos químicos, por ejemplo, la electrólisis, las reacciones químicas, ¿verdad? En cuanto a las propiedades de las mezclas, como hemos hablado, conservan, conservan sus componentes, no van a cambiar. En cambio, en un compuesto son diferentes a los de los elementos originales que los han compuesto. Ahora, métodos, estos métodos de separación, colegas, voy a irme para atrás. No hemos hablado todavía de la centrifugación. Vamos a leer y luego vamos a explicar. Un método de separación nos pueden decir en en el examen de ascenso. Un método de separación de mezclas. ¿Cuál es? Identifique, nos pueden decir. Por eso vamos a repasar ahora los métodos de separación de las mezclas. Centrifugación es uno de los métodos de separación. ¿Qué dice? Este método empleado para separar un sólido insoluble de grano muy fino y de difícil sedimentación de un líquido. Por ejemplo, nos está diciendo que es insoluble, no se puede disolver. Entonces, este no es el caso del azúcar y el agua, pero puede ser el caso del agua y la arena, ¿verdad? Se puede hacer eso. Ahora, ahora, ¿en qué consiste la centrifugación? Como pueden ver en el lado derecho,
hay un movimiento circular, gira alrededor, sobre un eje, está girando. Esta es una centrifugadora donde vamos a aplicar cierta velocidad y vamos a lograr que componentes que están en una mezcla, que se puede ver de forma homogénea, que puede ser de forma homogénea, por efecto de la velocidad y de este giro, pues se van a separar y luego se va a poder ¿no? Separar también esta mezcla en, en sus componentes básicos. ¿Cuándo se utiliza la centrifugación? Cuando no se puede lograr o es muy difícil que se sedimente, como cuando tenemos las sales, ¿no? Logramos en una reacción química que sedimente eh, una sal y pues se puede, por filtración se puede separar. En este caso no, pueden ser elementos coloidales y por ser efecto de los giros de la velocidad, se logra separar estas sustancias aplicando esa velocidad, ¿no? Velocidad circular, ya. Em, Esto también podemos, ¿no? Relacionar con el movimiento circular que desarrollamos en física. Ahora, en algunos casos, esta centrifugadora lo que hace es, bueno, también aplicar también cierta vibración, ¿no? Cierta vibración con el cuidado respectivo. Y como pueden ver esos tubos de ensayo que están con una sustancia verde, tienen una cierta inclinación que optimiza también el proceso de la centrifugación. Ahora, vamos a hablar de la cristalización. Ese es el segundo método de separación de las mezclas, pero quisiera, por favor, colegas, disculpe, quisiera, por favor, colega, que me digan si tienen alguna duda sobre el método de separación. El viento ha hecho que se cierre esa puerta. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el método de centrifugación antes de que pasemos al otro punto? ¿Mm? Recordemos que es la centrifugación, un movimiento rotatorio rápido que genera una fuerza que empuja la sustancia más pesada hacia abajo, ¿verdad? Y luego este método, ¿cuándo se utiliza? Para separar sólidos suspendidos como los coloides, ¿no? Que tienen también diferentes densidades. Esto hace que se optimice esa propiedad, esa velocidad de rotación. Y sabemos que la velocidad de rotación nosotros medimos en revoluciones por minuto y esto, como han podido ver en la centrifugadora, bueno, no hay, ¿no? Un contador, la velocidad de rotación también se puede calibrar según las sustancias que se quieran separar, ¿no? Ya hay tablas para ello, ¿no? Dependiendo de qué sustancias se quieran separar. A ver, ejemplos para recordar ese método de separación de las mezclas en la vida cotidiana. A ver, colegas, ¿qué métodos, qué ejemplos podríamos ver? Por ejemplo, en las lavadoras se utiliza, ¿no? Se utiliza esto. También se utiliza cuando necesitamos conocer algo en la sangre. Nosotros necesitamos, bueno, cuando nos piden analizar, ¿no?
alguna afección tenemos, alguna afección médica y los médicos nos recetan, bueno, nos dan para que vayamos al laboratorio y solicitemos un análisis, nos extraen la sangre y la sangre es analizada y separada. Separan los componentes de la sangre por el método de separación de centrifugación, ¿no? Y ya, es un ejemplo. Si alguno de ustedes quisiera, por favor, un ejemplo para recordarnos de forma fácil. Cristalización, entonces vamos a pasar al método de separación de cristalización. ¿Qué se aprovecha o qué se toma en cuenta? ¿Cuál es el factor principal que se toma en cuenta en la cristalización? Dice así, consiste en realizar la separación de un sólido que se encuentra disuelto en una disolución por medio de la evaporación del líquido. El sólido forma cristales. Como pueden ver, se está calentando, ¿no? Aquí hay un compuesto, una mezcla, un compuesto disuelto en agua. Usualmente si ese compuesto es inorgánico, va a estar disuelto en agua. Y luego, por efecto de la llama, empieza a calentarse el agua y el agua se evapora. Y luego quedan los cristales. Pero así, tan fácil es, se forman los cristales, colegas, se forman así los cristales. ¿Qué dicen? Colegas, estoy escuchando, les estoy características de la cristalización. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el factor importante? ¿Será que así tan fácil se forman los cristales y nosotros evaporamos? ¿O qué debemos hacer para que se formen los mayores de mayor tamaño los cristales? Ustedes han observado el azúcar, la sal común, ¿no? La sacarosa, podemos ver, nosotros palpar y ver, hacer que nuestros estudiantes también observen con una lupa. eh, no es necesario, ¿no? El microscopio, pero sí con una lupa y también con los lentes de del celular. Podemos observar los cristales que están formados, pero ¿cómo podemos hacer que esos cristales sean más grandes? A ver, alguna de las características del método de separación de cristalización dicen que es este método se basa en la formación de partículas en una estructura cristalina. Pero esta es una formación ordenada. Para que se formen los cristales, tiene que ser ordenado. Este sólido que está disuelto en un líquido mediante ese cambio de temperatura que se ocasiona adicionando ese calor por medio de esa llama, se va a separar y se va a ir concentrando ese sólido, se va a concentrar, porque, porque ese sólido no ha llegado a su temperatura de fusión. Estamos aquí aprovechando la temperatura de evaporación, en realidad, ¿no? Del agua de evaporación, que es mucho menor a la del sólido, por supuesto, por su estado de agregación también, ¿no? Ese sólido entonces se va a ir concentrando al evaporarse el agua, se va a ir concentrando. Este proceso de separación entonces separa un sólido disuelto en un líquido mediante cambios de temperatura. Sí, y estos cambios de temperatura entonces logran la concentración del sólido al ir evaporando el agua. Está basado también en la solubilidad, porque eh, en la solubilidad está, ¿no? Ahí disuelto este sólido, pero al ir evaporándose el agua o el solvente se va a ir concentrando y pues se va a ir saturando, ¿no? La solución. Eso es lo que va a pasar.
y por eso se aprovecha la variación de la solubilidad de una sustancia en un disolvente para inducir a la cristalización. En- Y para que se logre los cristales como esta solución tan concentrada que está y está caliente, lo que se debe de hacer, y no explica aquí, ¿no? En esta breve en este breve párrafo, no dice cómo debemos optimizar la obtención de los cristales, deben ser lo más grandes posibles para ver, para algunos, como en los diamantes, ¿no? En los, en los diamantes, claro que no se obtiene por cristalización, sino por otros procesos, pero se ven los diamantes más grandes son los más costosos. Entonces los cristales también son los más grandes, son los más llamativos y los más que nos pueden mostrar las características de cómo está formado ese sólido, ¿no? Ordenadamente. Lo que se hace cuando ya se obtiene una concentración óptima para lograr los cristales es enfriar rápidamente. Es un proceso que está induciendo a la formación de cristales rápidamente, como cuando hacemos una experimentación, tenemos un líquido frío, frío, el agua, el agua tenemos que estar fría y que va a tener un cambio de estado de líquido a sólido. ¿A qué temperatura es la que ocurre ese cambio de estado, colegas? Del agua a 0 grados centígrados, ese cambio de estado. Pero en esa temperatura, llega a esa temperatura el agua y tiene que haber así un empujoncito, una fuerza para que se inicie también ese cambio. Entonces, lo que hacemos nosotros a los estudiantes les mostramos, aquí está el vaso con agua fría a 0 grados, medimos con un termómetro a 0 grados, no ha pasado nada. Pero también tenemos, puede ser una cereza, puede ser un palito de metal, un clavito, un clavo, y nosotros lo dejamos en la heladera a 0 grados centígrados también ese palito o ese clavo, y luego introducimos a brevemente así al vaso y hacemos que se vuelva sólido, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer el último paso en la cristalización. Vamos a provocar eso. Con un cambio de temperatura también repentino, lograr que nuestros cristales se formen. Es maravillosa nuestra área, ¿no, colegas? Entonces, el crecimiento de los cristales nos pueden también preguntar en el examen de ascenso, en el método de cristalización. Dice que Se pueden, se pueden concentrar, se pueden cultivar estos cristales de manera casera con soluciones salinas podemos nosotros experimentar con la sal, ¿no? Con el cloruro de sodio que usamos en la mesa, o con la sacarosa, ¿no? Que es el azúcar comúnmente que se conoce. eh, Sabemos que hay diferentes azúcares, pero la sacarosa es la que nosotros aprovechamos, ¿no? em, Podríamos formar los cristales y con este cambio de temperatura mostrar a nuestros estudiantes el proceso de la cristalización. Entonces, continuamos. ¿Está claro, colegas? Métodos de separación de las mezclas. Centrifugación, aprovechando la variación de las densidades. Y cristalización aprovechando, ¿qué estamos aprovechando aquí? La solubilidad. Ya. Luego, métodos de separación de mezclas. Destilación, de lo que les estaba hablando. Este kit de destilación que nos muestra en el lado derecho
donde en el balón, en la imagen del lado derecho, en el balón hay una sustancia representada por un color celeste y la llama por un color naranja. También hay un termómetro. Lo que se hace es lograr que llegue a la temperatura de ebullición esta sustancia y luego ese vapor que se va a generar, ese gas que se va a generar, eh, va a pasar por este conducto que logra que enfriar el vapor, ¿sí? Y con un refrigerante, que puede ser también el agua, ¿sí? Aunque en mi punto de ver no es la forma más óptima, pero nosotros los maestros de química y física nos damos modo, ¿no? Algunos hacen con hielo y pues hasta he visto que hay con los pañitos que ponen en la frente a los niños, ¿no? Algunos colegas también eso usan. Y este líquido que también por el cambio en la temperatura, ¿no? Aquí se enfría en este tubo y luego se recoge. Mira, sería Ya, de hacer mierda, sácala, güey. Porque se me mierda. Mira, pues, un se bien hecho. Pero, ¿por qué lo ya. meten, pues? ¿Qué han metido, pues? Colega Ya, Norma. mira, pues. Bueno, entonces recogemos esta nuestra sustancia ya separada, aprovechando aquí la temperatura de ebullición. Por ejemplo, los que los elementos que tienen la temperatura, que poseen la temperatura de ebullición menor, van a evaporarse, pues más, ¿no? Fácilmente. Los primeros en evaporarse van a ser. Por eso es importante que tengamos el termómetro ahí controlando. Debemos de conocer las temperaturas de ebullición. Debemos de tener un cuadro referencial de las temperaturas de ebullición. Asimismo, en el proceso de destilación, en ese método de separación de destilación, como les había hablado, lo importante ahí que se toma en cuenta el factor crítico y principal es la temperatura de ebullición de los compuestos que forman parte de esa mezcla, ¿sí? Un ejemplo, colegas, de la vida. Por favor, quisiera que participemos. Em, Les escucho, colegas. Ya les dije que pueden ustedes hacer uso de la inteligencia artificial, hacer uso también de los textos que tenemos, del material que se tiene en la editorial. ¿M? Ya, a ver. En la destilación, como les había dicho, la destilación, así puede decir en el examen de ascenso. El método de separación de destilación se basa en, puede decir, se basa en el punto de fusión, se basa en el punto, les puede decir, en el calor suministrado, ¿no? Pero nosotros debemos de saber que se basa en las temperaturas de ebullición, la variación de las temperaturas de ebullición de los diferentes compuestos que conforman esa mezcla, ¿no? Y estos líquidos que se separan, ¿no? Calentándolos, uno se va a evaporar antes que los otros por esa misma variación de la temperatura de ebullición, ¿no? Cuando hacemos el corte, por ejemplo, del alcohol etílico, ¿sí? O de los diferentes alcoholes que se pueden formar por la fermentación, cuando hacemos esa experimentación con los estudiantes, lo que, por ejemplo, con las frutas o con las cáscaras de las frutas que contienen bastante azúcar,
y luego hacemos que se fermente, obtenemos una mezcla de alcoholes después de ese proceso de la fermentación y luego debemos de destilar, porque sabemos que el alcohol, el metanol, ¿sí? El alcohol metílico, que es el metanol, nos puede dañar el cerebro, nos puede dañar, ¿no? Nos puede dañar nuestro cuerpo. El propílico también, el butílico mucho más pesado. El que menos, el que menos bueno, igual nos daña nuestro hígado, es el alcohol etílico. Por eso el whisky es el más caro. Tiene un corte menor, de menor rango, y eso se aprovecha mucho más miren, y tiene un corte menor y la temperatura de ebullición varía en 0,5 grados. Se debe de tener mucho más cuidado y no se hace la destilación en nuestro kit de laboratorio ¿no? Con una eficiencia mayor, sino eh, podemos tener un corte muy poco en ese corte. Pero para la experimentación en las aulas está bien. Lo importante para que nuestros estudiantes conozcan que hay este proceso, este método de separación, estamos cumpliendo, ¿no? Con el objetivo. ¿Para qué? Para motivarlos a ellos a la investigación de estas ciencias que son tan sorprendentes, ¿no? Que es nuestra área. Ahora, también en los métodos de separación de destilación, estos pueden ser destilación simple o destilación fraccionada. Y la destilación simple es la que separa una sustancia de las impurezas que puede tener. Estamos concentrando, como la anterior vez hablábamos, ¿no? De la concentración del alcohol etílico, si es de 72, 76, 96. Entonces, solamente en la destilación simple, también puede ser una pregunta de examen, ¿qué es lo que se hace? ¿Separa de otros compuestos o qué es lo que se hace? Separa al compuesto de las impurezas. Lo que quiere es concentrar ese compuesto que estamos eligiendo como objetivo de estudio. Mientras que la destilación fraccionada separa múltiples líquidos de una sustancia compleja, así como el petróleo separa varios, tiene diferentes cortes, como el primer corte será el metano y por ende ya es gaseoso, no hay que calentarlo. Y también tenemos que tomar en cuenta su temperatura, ¿no? De ebullición, todas esas propiedades físicas nos indican qué es lo que debemos hacer, cómo podremos separar diferentes sustancias. Por ejemplo, para obtener la gasolina tendrá que ser entre el corte del carbono 5 al carbono 8, desde el pentano hasta el octano, para tener una mayor calidad de esa gasolina. ¿Verdad, colegas? Para obtener el GLP, el corte tendrá que ser entre el propano y el butano. Tiene esa combinación, esa mezcla de esos hidrocarburos, el gas licuado de petróleo, en su mayor porcentaje, tiene esa mezcla. Entonces, podemos decir también, nos pueden preguntar, ¿este método de separación de destilación nos ayuda o es un método eficaz de purificación? Sí, porque nos permite obtener líquidos más puros. Así elimina los componentes indeseados, ¿no? Los deja ahí en el balón, están los indeseados. Y lo que se destila, pues, son lo que nosotros queremos concentrar o purificar.
¿ya? Algún ejemplo de la vida puede ser el agua destilada, que tal vez no utilizamos en nuestra casa, pero sabemos nosotros los maestros de química y física que el agua destilada nos permite a nosotros desarrollar con mayor eficacia los diferentes experimentos. Una forma de hacer es que, colegas, ¿cómo hacemos eso? Se hierve el agua, ¿no? Se hierve el agua impura y el vapor se condensa, produciendo agua destilada libre de mineral porque se va a quedar ahí en la base de la olla, del recipiente, o de la caldera. Eso podemos hacer, ¿no? Y luego experimentar con diferentes sustancias cuál es cuál agua es más pura, ¿no? Más liviana o más pesada. Eso podemos hacer con nuestros estudiantes, simplemente acomodando o armando un destilador casero en nuestras casas, digo, en nuestras aulas, perdón, colega. Otro ejemplo de la vida o que nosotros usamos cada día son la producción de perfumes, ¿no? Usamos los perfumes cada día. Nosotras las mujeres también usamos aceites esenciales. Usualmente aquí en Santa Cruz venden los aceites de ricino, el aceite también, la Telchi vende aceite de coco. Para eso hay diferentes procesos para obtener estos aceites y pues esto de la destilación, este método de separación, no saben los que producen artesanalmente, muchos no sabrán, otros sí, y pueden hasta no estar siendo eficientes con ese método de separación, ¿no? No teniendo los cuidados correspondientes, no miden, no miden ni siquiera el, la temperatura, ya, pero eso es cuestión de saberes ancestrales que han sido transmitidos entre sus abuelos, sus padres, y ellos están como medio de vida reproduciendo esta actividad. Pero nosotros como maestros entramos ahí, ¿no? Debemos de rescatar esos saberes ancestrales. Algunos de nuestros estudiantes, sus padres conocerán estos saberes y, y pues nosotros podemos optimizar, apoyar para que sea un emprendimiento también. Listo. Ya con lo de la destilación parece que está clarito. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se toma en cuenta en la destilación, colegas? Hoy día, Peter, Peter, ¿qué dice usted? Me están escuchando clarito, ¿no? ¿Qué es lo que se toma en cuenta en el método de separación de destilación? La La purificación es temperatura, Isabel, la purificación. la temperatura de ebullición. Eso, Olga. La temperatura de ebullición es la que se toma en cuenta para la destilación. Porque si nosotros queremos destilar agua con agua, no vamos a poder, porque es la misma temperatura. Agua con... A ver, qué podríamos destilar? ¿Mm? ¿Qué podemos separar por destilación? ¿Agua con azúcar y solamente agua con café? No, porque es la misma Deja temperatura agua de con alcohol. agua con alcohol. Sí, podríamos concentrar, ¿no? Para llegar hasta el 96%, como les había hablado, pero no se puede ir más allá del 96%. Ya. Ahora hablamos sobre la cromatografía. A ver, ¿qué significará cromatografía? Dice aquí, permite analizar, identificar y separar los componentes de mezclas homogéneas y heterogéneas de gases o líquidos al hacerlas pasar a través de un medio poroso con un disolvente adecuado. Entonces, nos dice primero que nos permite analizar. Luego nos permite identificar
y luego nos permite separar. Esto parece que está más, o sea, pareciera que este método es más completo, pero si es más completo, ¿qué factor o qué propiedad física es la que se toma en cuenta para esto? ¿Mm? Es para este método de separación de mezclas. ¿En qué se basa entonces? Si es tan completo porque nos permite analizar, nos permite identificar, nos permite separar los componentes. En el anterior era separar, ya teníamos identificado, pero aquí nos permite identificar, dice. También nos permite analizar. Y analizar significa conocer las, qué propiedades, qué características. Y además nos dice los componentes de mezclas homogéneas y heterogéneas y nos dice de gases o líquidos. Aquí no nos habla de sólidos. Entonces la cromatografía está en base y toma en cuenta a a las mezclas que están en estado gaseoso y las mezclas que están en estado líquido. A las sólidas no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque se las hace pasar a través de un medio poroso con un disolvente adecuado. ¿Cómo será? La separación de estas mezclas que se basa entonces en las diferencias de afinidad de sus componentes con un medio específico. Uno de ellos, entonces, por ejemplo, se puede adherir, eh, algo va a pasar. O, por ejemplo, existe la separación por movilidad diferencial. Significa que los componentes de una mezcla se desplazan a distintas velocidades a través de un medio. Eso dependiendo, por ejemplo, ahí como pueden ver, hay en el lado derecho, miren, hay una tinta, ¿sí? Hay ahí una tinta. Entonces, esto dice que se va a desplazar, por ejemplo, en diferentes colores. Por eso es cromatografía. Se va a separar aquí dependiendo de la sustancia que está compuesta esta manchita negra, se va a ir separando y va a adquirir diferentes velocidades, va a tener este recorrido en esta placa, en este papel que está, ¿no? Un papel de cromatografía que hace que se fijen las sustancias y de acuerdo a su velocidad que adquieren en este solvente, en el solvente que está en la parte inferior, ¿sí? La parte inferior, ¿no? Es un líquido. Ahí se va a sumergir y luego mm, va a ser como que su, su automóvil, su móvil, va a ser ese solvente para que el compuesto que forma parte de la mezcla tenga un cierto recorrido en este papel de cromatografía y como la cromatografía tiene que ver con los colores, pues se va a ver por los colores, se va a poder identificar y también se va a poder separar por esta velocidad de recorrido, como si eh, en un móvil estuvieran muchas personas diferentes, ¿sí? Van a subir a un móvil, aquí se van a sumergir en un líquido que es afín a y pues actúan de diferente manera los diferentes compuestos que están en la mezcla de acuerdo al solvente que se encuentra y van a reaccionar de diferente manera, como si nos subiéramos a un móvil y cada uno hace lo que necesita, como algunos por ejemplo, les gusta irse hacia la ventana, a algunos les gusta irse hacia atrás, otros ahí detrás del conductor. Entonces, cada uno de acuerdo a nuestros gustos reaccionamos. Igual, los compuestos de una mezcla también van a reaccionar de acuerdo
al móvil en el que está, ¿no? Móvil al solvente que se encuentra. Esta fase, hay una fase móvil entonces y una fase estacionaria. Se utilizan una móvil, una móvil que está donde se encuentra el líquido o el gas, que transporta los compuestos, y una estacionaria que es esta manchita sólido o el líquido también, que es el solvente, donde ocurre esta separación, ¿no? Al sumergir este papel de cromatografía, y luego estas interacciones físico-químicas, ¿no? Dependen de las fuerzas de atracción, depende también de la solubilidad, de la absorción entre las sustancias y pues de la mezcla, ¿no? De las características de la mezcla. Esta forma, esta este método de separación de cromatografía, ¿sí? Es de alta precisión y también de alta sensibilidad. Por eso hay que preparar la muestra realmente. Hay que preparar de acuerdo, hay que conocer esa muestra, sus características, ¿no? Sus propiedades, todo ello para que podamos también elegir el mejor solvente, ¿no? El más adecuado, el más óptimo que nos permite esta separación. Em, ¿Para para qué se usa? Como dice ahí, es para identificar y para purificar también. Al hacer ese recorrido, esa muestra se purifica, ¿no? Y se separa, se identifica de acuerdo a al recorrido, al, al color, a la forma de la mancha. Se emplea esto para pruebas forenses, para análisis de fármacos, para control de calidad en la industria, ¿no? Para diferentes investigaciones científicas y, por ejemplo, a ver, un ejemplo en la vida que podemos nosotros usar es y con nuestros estudiantes, cuando hablamos de esto, de la cromatografía, es cuando hacemos nosotros no usamos un pigmento de tinta, colocamos una gota de tinta en el papel húmedo y luego los colores se van separando, ¿o no es así? Se separan formando un patrón cromático y eso ya está eh, como estandarizado, los patrones que se forman de acuerdo a las sustancias, cómo recorren, ¿no? Cómo es el recorrido. Eso es lo que hacemos con nuestros estudiantes para cuando avanzamos este método de separación. Y es fácil, ¿no? Los materiales, pero luego también el cromatógrafo es sí una herramienta o este conocimiento o esta herramienta que les estoy diciendo, con el conocimiento y todo el avance científico, todavía es costoso. No tenemos nosotros en nuestras aulas, pero sí podemos tener lo que se muestra en el lado derecho, un vaso, podemos tener también un papel filtro podemos usar en vez de un papel de cromatografía, un papel filtro y luego una tinta, ¿no? Puede ser esta tinta, puede ser una tinta china, puede ser, ¿no? O puede ser hasta una tinta de un lapicero podemos usar y vemos las diferentes manchas y el diferente recorrido que se hace, ¿no? O sea, la separación. Pero para ello debemos de conocer qué compuestos son los que se encuentran en esa mezcla que forma la tinta que estamos usando. Ya. Am, ¿Alguna duda más, colega? ¿Algún aporte? Yo sé que me están escuchando. Bueno, otro método de separación de la mezcla es la sublimación. Ahora, la sublimación dice que separa mezclas heterogéneas, heterogéneas, o sea que mezclas que se ven en dos fases, así parece ah, en nuestro.
en nuestro vaso de precipitado, que está aquí al lado derecho, que contienen un componente que pasa de sólido a gas sin pasar por el líquido. Ese es un estado, mire, está aquí, ¿qué se aprovecha? Los cambios de estado, ¿no? Los cambios de estado. Dice de sólido a gas. Para ello se debe de suministrar una alta cantidad de energía. Podemos ver ahí los cristales de yodo, dice, no, bueno, es solamente una nominación, no se puede observar los cristales de yodo. Se puede observar la cápsula de porcelana llena de agua y también el yodo impuro. Ya, está en la base de la cápsula de porcelana, los cristales de yodo purificados. Este dice que es yodo impuro. ¿Qué pasa usualmente cuando hay cambios de estado, de agregación? El sólido, ¿cómo pasa, colegas? ¿El sólido a qué estado de agregación pasa? Hoy día no están, no quieren participar. Y, colega, les escucho. ¿Mm? Sabemos que la sublimación es un proceso físico en el que una sustancia pasa directamente. Entonces, este es un proceso físico en el que una sustancia pasa de un estado de agregación sólido al estado La gaseoso, gaseosa. eso, sin pasar por el estado líquido, ¿ya? Sin pasar por ello, porque usualmente de sólido se pasa a líquido y de líquido a gas. Pero en este caso, en la sublimación pasa de sólido a gas, entonces es repentino, es veloz y debe de añadirse una gran cantidad de energía. Eso hay que tomar en cuenta. Este cambio de estado directo, en este cambio, no hay fase líquida intermedia, lo que la hace única entre los procesos de transformación de la materia. Como les digo, ocurre bajo condiciones específicas para, ¿no? Este método de separación se da ¿cuándo se da entonces? Se da cuando la presión y la temperatura permiten que la sustancia pase del sólido a gas sin fundirse, porque el sólido cuando pasa al líquido se funde e interviene la temperatura de fusión. Entonces, a veces naturalmente, cuáles serán los ejemplos? A ver, colegas, estemos pensando, pero si nos dice que interviene la presión y temperatura, debemos entonces, esa temperatura debe ser mucha, la variación, el delta T debe ser grande, ¿no? Para que ocurra. Y es un proceso, ese método de separación es endotérmico. También nos pueden preguntar eso, si es endotérmico o exotérmico cuando ocurre la sublimación. ¿Qué significa que sea endotérmico? Que requiere energía. Por eso mismo se muestra esa llama ahí. Requiere energía y alta energía para que se logre el paso tan rápido de sólido a gas. No para que las partículas se separen y se transformen en gas, porque en el sólido está ordenado. Tiene que haber una fuerza mayor, grande, para que desordene y se separen, ¿no? Esas partículas saben cuáles son las características del gas. Es caótico, desordenado, pero, pero también es reversible. Este método de separación es reversible. Puede ocurrir la sublimación, que es la sublimación inversa, ¿no? O la deposición, donde el gas pasa a sólido sin convertirse en líquido. Esto también se puede ver en los fenómenos naturales.
Esto es común en condiciones no de baja presión como en el deshielo, en ambientes secos o en el ciclo del agua en los glaciales. Se puede ver. Se, miren, en La Paz, en esta época de invierno, se puede ver esto, de sólido a gas, por ese cambio tan repentino. Tenemos ahí en la superficie hielo, ¿no? Hielo cuando en la mañana amanece, amanecen a veces algunos recipientes con el hielo y llegan los rayos de sol al hielo. Entonces se puede observar la evaporación del agua por ese suministro de energía alto, esa variación de temperatura. Y la presión, claro, es la presión atmosférica no es de 760 milímetros de mercurio o de una atmósfera, es de 495 milímetros de mercurio en, en La Paz. Ven a menos presión, ocurre esas condiciones y ocurre ese método de separación. Entonces, si ese hielo hubiera tenido, eh, bueno, algunas sustancias impuras, estamos, está se está evaporando y se está concentrando ahí las sustancias impuras, se evapora agua más limpia. Y esto es parte del ciclo del agua también. Por eso, colegas, el agua en La Paz tiene, aunque decimos no, el agua es inolora, insabora, incolor, no, incolora, el agua tiene otro gusto en La Paz porque es más completo el ciclo. O sea, es completo en realidad el ciclo del agua porque nos llega de lo que se está descongelando, de los cerros, ¿no? En cambio, aquí en Santa Cruz no es así. Tampoco, bueno, pero se potabiliza el agua, ¿no? Por otros métodos también. Pero ustedes pueden sentir, ya habíamos hablado, que los maestros de física química usamos al 100% nuestros sensores, que son el gusto, eh, ¿no? El sentido del olfato, nuestras manos, ¿no? El sentido del tacto y sobre todo nuestros ojos, que siempre van observando los diferentes fenómenos porque esa es nuestra motivación, enseñar a nuestros estudiantes con experiencias de la vida para que ellos sientan nuestra área significativa y se motivan al aprendizaje. A ver, ¿qué ejemplos de la vida podríamos dar para este método de separación de sublimación? Un ejemplo es el hielo seco, ¿no? ¿Cuál es el hielo seco? Es el dióxido de carbono sólido. ¿Dónde lo encontramos? A ver, ¿quién me puede decir? Este se sublima directamente a gas sin dejar residuos líquidos. ¿Y dónde está? ¿Dónde se encuentra? En esas garrafas rojas que tenemos en los laboratorios, algunos, los que tienen los laboratorios o las empresas, han visto ustedes, ¿no? Dióxido de carbono o CO2 para, eh, para combatir los incendios, ¿no? Porque como sabemos, en la combustión debemos de tener tres componentes fundamentales: el combustible, el oxígeno y la temperatura, o sea, la llama, el calor. Si hay los tres factores, ocurre la combustión. Y si nosotros a la llama o algún incendio echamos, ¿no? Dióxido de carbono, vamos a hacer que se apague ese fuego, porque pues vamos a vamos a aplicar la química, ¿no? Con el dióxido de carbono. Ya no estamos haciendo que no haya oxígeno. Uno de los factores estamos sacando, uno de los reactivos para la combustión, estamos dejando afuera, ¿no? Por eso con el dióxido se apaga.
Se apaga igualito cuando vemos nosotros en el laboratorio, lo que hacemos es, tenemos una velita, está encendida esa vela y luego tapamos con un vaso de cristal. Esa velita sigue encendida, pero produce la combustión dióxido de carbono y se va concentrando el dióxido de carbono y ya no hay oxígeno, entonces se apaga la vela, ¿no? Eso es lo que ocurre con nuestros extintores. ¿Eh? Ahí está el hielo seco. También tenemos la naftalina. ¿Se acuerdan? La naftalina nos hace recordar a veces a nuestras tías, a nuestras abuelitas, que siempre usaban la naftalina para evitar a las polillas. Los cristales de naftalina en los armarios entonces nos recuerdan, nos deben recordar a este método de separación que es la sublimación. No se libera el gas con aromas característicos. Está sólido y luego por un delta T, ¿no? Por un cambio de temperatura, pues este sólido eh, va a llegar a un estado gaseoso y pues vamos a sentir ese olor característico de la naftalina. Bueno. ¿Ustedes han oído hablar últimamente en los procesos o, bueno, en algunas microempresas que de costura y confección que dicen, esta impresión es por sublimación, ¿verdad? Por sublimación. Y utilizan este método de separación. Se usa para transferir las tintas en los tejidos o en los materiales mediante el calor. Está ahí. em, Sólido, sólido en verdad es como una pasta. Entonces, por efecto del calor, se adhiere especialmente al algodón de las prendas, se adhiere y se evapora, ¿no? El líquido y solamente se fijan los sólidos ahí en la prenda. También podemos ver este método de separación por la diferencia de solubilidad. Como habíamos hablado en los anteriores ejemplos, permite separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos al contacto con un solvente que atrae a uno de los componentes de la mezcla. Posteriormente se separa por decantación, por filtración, por vaporización, por destilación y se obtiene en estado puro. Solamente nos está recordando que la solubilidad juega un papel importante en los métodos de separación, así como la temperatura de ebullición, así como la concentración. En este caso tiene que ver con la solubilidad, ¿no? Ciertos componentes, por ejemplo, o sustancias como el azúcar es soluble en agua hasta cierto lugar, ¿no? Hasta cierta concentración. Entonces luego se satura y ya no se disuelve, ya no es soluble en el agua, el azúcar, cuando adquiere esa concentración. Hay un, hay un valor, ¿no? De concentración para hay un límite en lo que nosotros podemos adicionar el azúcar en el agua y se forma una fase homogénea o se forma una fase heterogénea cuando ya está saturada esa disolución. Eso nos está recordando, ¿no? Pueden ver en el lado derecho, en la imagen dice soluto y disolvente. Entonces, el disolvente, como sabemos, está siempre en mayor proporción y se adiciona el soluto, luego se mezcla por un método físico, puede ser con una varilla de vidrio o con una cucharilla. Si estamos en el laboratorio, usamos la varilla de vidrio para evitar que algún componente de la cucharilla reaccione con algún reactivo. Y nos muestra en el lado derecho también cómo se ha saturado esa solución, ¿no? Porque hay mucho soluto, son los puntitos verdes, ¿no? El soluto
y nos pueden mostrar, nos muestran en en esa forma más o menos cuadrada, pero que no lo es, o como un pañuelito, nos querrán ver, nos querrán mostrar la superficie, ¿no? Eh, de ese solvente, que es el mismo, pero va aumentando, dice, las moléculas del soluto hasta que se satura. Entonces, vamos a pasar a la etapa de las preguntas para recordar y verificar si hemos estado atentos, ¿no? Al desarrollo de este contenido. Dice, ¿qué método se emplea para separar un sólido de grano grueso e insoluble de un líquido? ¿Qué método? ¿Cuál? Eso sí, nos pueden preguntar en el examen de centro. A ver, ¿qué método se emplea para separar un sólido de grano grueso e insoluble como la arena en un líquido, ah, en agua, ¿no? La arena en agua, a ver, ¿qué método? Puede ser por decantación, puede ser por filtración, puede ser por centrifugación y por cristalización. ¿Cuál? Centrifugación. A ver, Norma, ¿no? A ver qué, ¿cuál Olga. es? Ya, Centrifugación. Olga. Decantación, decantación, filtración. Sí. Decantar, ya saben lo que es, cuando tenemos un sólido y un líquido que están, ¿no? Disueltos, pero llegamos a un punto de saturación, dejamos que se equilibre, quede quietito y al fondo, o cuando mezclamos agua y harina. Mezclamos, se, una solución homogénea se forma, pero se queda quieto, dejamos un día y decanta. Decanta significa que se pone en la base del vaso, se aloja la harina ahí, porque no es soluble en el agua. Totalmente, totalmente no, no es soluble, poco soluble la harina y luego poco soluble hasta ciertas cantidades. ¿No? Ciertas cantidades. Claro que por efecto de una fuerza se va a ser, pero después si llegamos a su valor mayor de solubilidad, entonces hay una constante, ¿no? De solubilidad. Entonces va a decantar, se va a quedar en la parte inferior del vaso. Pero aquí nos dice que es de grano grueso y la harina no es. Luego, filtración de grano grueso e insoluble. Ahora, por centrifugación, cuando es coloidal, por ejemplo, nuestra sangre lo separamos por centrifugación. Cristalización cuando hacemos calentar, ¿no? ¿Te acuerdan? Entonces, ¿cuál puede ser? Olga, nos estaba ayudando Olga y nos decía por decantación, pero también puede ser por filtración, ¿verdad? Decantación, porque si es insoluble y la mejor manera entonces es por decantación, si es insoluble, te va a quedar ahí debajo en la base del vaso y vamos a poder escurrir el agua o el solvente, o el líquido en la que se contiene y luego se va a filtrar, ¿no? El siguiente paso. A ver, decantación. Se utiliza para separar un sólido de grano grueso e insoluble de un líquido. Consiste en verter el líquido después que se ha sedimentado el sólido. Este método también se emplea para separar dos líquidos no miscibles, utilizando un embudo de separación. Este es el caso del aceite y el agua. Vamos a agitar y pareciera que se mezclan, ¿no? Se forma un líquido así lechoso, amarillento, y luego dejamos que se sedimente, que decante.
que se separe. ¿Y esto por qué? Por la densidad. ¿Están de acuerdo, colegas? Por la densidad se separa uno más arriba, uno sobre el otro, ¿no? El aceite que es de 0,96 y el agua uno, ¿no? Es menos denso el aceite y por eso se pone en la parte superior. Y luego, como tenemos los embudos de separación que tiene una válvula debajo, dejamos que salga el agua y también hasta cierto lugar en un recipiente lo recibimos y en otro el aceite. Bueno, eso hacíamos hasta hace poco los experimentos con nuestros estudiantes, ¿no? De esa manera, con el aceite. Vamos a continuar. Dice, ¿qué método es utilizado para separar un sólido insoluble en un líquido mediante el paso del líquido a través de un filtro? Ah, eso, cuando hablamos de a través de un filtro, tenemos que acordarnos que es filtro, dice, un filtro. Su mismo nombre nos dice, ¿no ve? A través de un filtro. ¿Qué método es utilizado para separar un sólido insoluble a través, insoluble en un líquido mediante el paso del líquido a través de un filtro? Si nos dicen eso de un filtro, ¿cuál puede ser la? Sí. Eso, el inciso C, la filtración. Inciso C, filtración. Este método de filtración es mecánico, mecánico. Se utiliza, si es mecánico, estamos utilizando una barrera, que es el filtro. Tiene una cierta porosidad como el papel filtro. Y en nuestro caso, en los laboratorios a veces no tenemos papel filtro. ¿Qué utilizamos, colegas? El papel de cocina, ¿no? Ese utilizamos. Bueno, no, yo sé que no es el óptimo, pero ese utilizamos. O también utilizan algunos colegas los barbijos. U otros colegas que no hay ni barbijo, nada, se utiliza unas medias, ya que de los hermanitos menores, y eso utilizamos, ya les pedimos a nuestros estudiantes, tienen que lavar. Claro que no es lo más óptimo, pero por lo menos podemos separar. Separar, en este caso, podríamos, ¿qué podríamos hacer para filtrar con cosas de la vida? Que es insoluble la arena con el agua. Podemos filtrar y hacemos esos filtros con algodón y, ¿no? Podemos filtrar así. Algodón tenemos en una botella PET, o sea, descartable, y ahí armamos diferentes capas y podemos filtrar el agua, ¿no? El agua de algún recipiente, tal vez que hubiéramos obtenido y mostramos ahí a nuestros estudiantes este método de separación con materiales porosos como es el papel filtro. Sé que lo de las medias, el barbijo, sé que es algo que nosotros nos damos modos, no es lo óptimo, no, no es lo mejor, pero nos sirve en nuestras aulas cuando no tenemos el material adecuado. Nos damos esas soluciones, como somos así los maestros de física, química, nos tenemos que dar esas soluciones porque pues con la práctica y con la experimentación aprenden nuestros estudiantes. ¿Qué método se utiliza para separar los componentes de una solución homogénea formada por dos líquidos miscibles? Estos dos líquidos se han mezclado. Por eso dice miscibles que se pueden mezclar, que por eso también nos habla de solución homogénea. Solo mezclar, no están reaccionando nada. Estamos hablando de procesos físicos. Ya. Entonces, hay una solución homogénea, no vemos un cambio de fase ahí. ¿Cómo se separan esto? Por decantación, por centrifugación, por destilación, por cromatografía. ¿Qué se puede usar, colegas? ¿Qué método se utiliza para separar los Destilación. componentes? ¿Perdón, Ana Rosa?
C, Destilación. Destilación. ¿Qué método se utiliza para separar los componentes de una solución homogénea formada por dos líquidos miscibles? Entonces, vamos a ver la destilación en la cual se toma en cuenta la temperatura de ebullición. Como decía, ¿no? También Norma decía, a ver, el alcohol, cuando concentramos, sí, así es. El, también el ácido acético, pero ¿a qué? El ácido acético que venden en, en el mercado, ese tiene 3%, algunos 5% de ácido acético, ¿no? Masa, masa. eh, Se puede concentrar también así, de esta manera. Destilación, este método separa los componentes de una solución homogénea formada por dos líquidos o por más de dos. El proceso se efectúa en dos etapas. En la primera, la mezcla se calienta. El líquido que tiene el menor punto de ebullición se desprende o se evapora. En la segunda etapa, los vapores se condensan y se reciben en un recipiente, ¿no? De acuerdo al corte, se toma en cuenta la temperatura de ebullición que debe ser controlada, ¿no? Con el termómetro. El termómetro nos dice hasta qué temperatura está, entonces debemos de recoger ese corte en esa temperatura y saber qué compuesto se está separando de esa mezcla. Eso nos permite conocer qué compuesto, ¿no? El alcohol etílico, ¿cuál es su temperatura de ebullición? 78 grados centígrados, ¿verdad, colega? Pero también podemos verificar y confirmar. ¿Qué método se emplea para separar un sólido insoluble de grano muy fino y de difícil sedimentación de un líquido? Dice que está coloide ahí, no se puede sedimentar. ¿Qué método se emplea para separar un sólido insoluble de grano muy fino de difícil sedimentación de un líquido? ¿Será la decantación? Si no se puede sedimentar, no es la decantación, ¿verdad? ¿O sí? No, no es. B, filtración. Si es un sólido muy fino, por filtración no se va a poder, ¿no? A ver. configuración, También dice cristalización, aquí no nos habla de que se calienta, nada. ¿Cuál será, colega? C, C, A ver, Olga, querida colega C, Olga, a ver qué dice. Eso, correcto. Han estado atentos. Gracias, Olga. Centrifugación, y eso se van a acordar de la sangre, ¿verdad? Para los análisis de sangre, ese método se usa para centrifugar y separar los componentes de la sangre. Centrifugación, método empleado para separar un sólido insoluble de grano muy fino y de difícil sedimentación de un líquido. La siguiente pregunta. ¿Qué método permite analizar, identificar y separar los componentes de mezclas homogéneas y heterogéneas de gases o líquidos mediante el paso a través de un medio poroso con un disolvente adecuado? Este es el que habíamos hablado. ¿Se acuerdan de la tinta? ¿Cuál es el inciso correcto, colegas? Nos permite analizar, identificar y separar los componentes de mezclas homogéneas y también de heterogéneas. ¿Cuál es el inciso cromatografía, correcto? La C. C, A ver, el inciso C, cromatografía. Y están en lo correcto. La colega Olga y Norma. Gracias. Cromatografía. Entonces, la cromatografía, vamos a recordar que permite analizar, identificar y separar los componentes de mezclas homogéneas y heterogéneas de gases.
o líquidos. Por ahí en el examen de centro nos dice de sólidos. No, no. Además, si queremos un sólido, tenemos que disolver, ¿no? Antes para que este sea pues una solución y se puede identificar de esa manera. Sólido así no se usa en cromatografía, solo sólido. Tiene que ser un gas, un líquido y eso debemos de recordar porque nos pueden preguntar también, ¿no? A través de un medio poroso como el papel filtro en el laboratorio se van a acordar con una tinta y con un disolvente adecuado se basa en el fenómeno físico llamado adsorción. Absorber no es igual que absorber con B. Absorber, que está sobre, no entre. Absorber es entre y absorber que está sobre esa superficie porosa, simplemente sobre ella, como si caminara sobre ella y no se mete ahí dentro, el cual ocurre cuando las partículas de un líquido o un gas se adhieren, por eso se adhieren a la superficie de un sólido y recibe el nombre de adsorbente. Ahora tenemos otros términos en el lenguaje de la química, pero aquí vamos a quedar, colegas, y pues nos vemos el día voy a dejar de compartir, mis queridos colegas. Por favor, nos vamos a ver el día jueves. Los espero a todos. Frank, Ariel, Judith, Mabel. Les espero a todos, por favor. A quienes más no estoy nombrando, a Peter, Ana Rosa. Estamos en la sala, Judith. eh, los espero el día jueves. ¿Está bien? Con el tema, ya conocen el tema. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el día jueves, colegas. Gracias.